vamos a empezar. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Sean bienvenidos a una edición más de nuestro proyecto Latinidades, Latinidades en Red, del área de lengua española y sus literaturas, coordinadas por mí y por la profe Joana. Antes de más nada, quiero agradecerte a ti, profesor Oscar, por haber aceptado amablemente estar hoy aquí con nosotros para contarnos sobre este tema tan importante, ¿no?, para la formación de nuestros alumnos y la de los estudios lingüísticos y culturales hispánicos aquí en Brasil. Y justamente por ser el tema del lunfardo presente aquí en nuestros países vecinos, ¿no?, en el Río de la Plata, en la Argentina, y también poder conocer un poco sobre tus investigaciones y también, desde luego, tu arte poética. Entonces, desde ya, muchísimas gracias otra vez más por estar aquí con nosotros. También queremos agradecer a nuestras invitadas en este evento, que son las que les llamamos las preguntadoras, ¿no? En primer lugar, a la profe de la casa aquí, nuestra compa Andrea Meneses, quien investiga también el tema del tango con su hermoso trabajo, hermoso y buenísimo trabajo, ¿no?, profundo, conocido como Pandeiros y Bandoneões, voces disciplinadoras e marginais no samba y no tango. Entonces, es una especialista también en el tema del tango. También agradecemos a que le invitamos, Amanda Domínguez, que creo que no llegó, no sé si llegó. Estaba trabajando, debe estar en camino. Amanda también trabaja con el lunfardo, está investigando. Está acá, profe, ahí está ahí Amanda. Amanda está en el ómnibus, en el colectivo. Ajá. Pero te va a hacer preguntas desde ahí. No? Amanda trabaja también con el lunfardo, es apasionada por el lunfardo, desde que fue a Argentina, desde que estaba en Lengua 1, hablaba del lunfardo, quería hacer ese trabajo sobre el lunfardo. Entonces está en eso y quiere trabajar con géneros musicales como la cumbia, el hip hop, hablaste ahora, ¿no?, del rap, ¿no? Entonces ella quiere investigar la presencia del lunfardo de esos géneros musicales. Y la otra invitada que quiero agradecer, no sé si ya entró, es Camila Arão, que es nuestra exalumna o profesora, que también tiene un pie en el tema, pues trabajó con el tema del voceo. Entonces, ha investigado cuestiones rioplatenses. No, pero ella trabajó más con el voceo chileno. Muy bien, agradezco a nuestras ayudantas, que han trabajado muchísimo, se pusieron en campaña para divulgar nuestro evento, a todas ellas y como equipo de comunicación y técnico, ¿no? Bien, para que los que no conocen en qué consiste este proyecto, tiene como objetivo realizar justamente esto que estamos haciendo ahora, una charla en rueda, es inspirado aquí, como se llama en Brasil, roda de conversa, ¿no?, en la cual nuestro objetivo es realizar entrevistas a profesores, investigadores, académicos, ¿no?, escritores, artistas, ¿no?, así por delante, ¿no? Nuestro propósito es justamente generar un debate sobre el tema que elegimos para discutir en este encuentro, ¿tá? El formato, como ya dije, es en forma de entrevista, siempre elegimos a un docente de la casa, alumnos que trabajan en el tema, que se relacionan con el tema, y un profesor que trabaja en la red pública. Muy bien, sin más, le paso ahora a la profesora Joana la palabra, que va a presentarnos quién es nuestro invitado de hoy, el profesor Oscar Conde. Joana, te paso la palabra. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes que nos acompañan del otro lado de esta pantalla.
Muy bienvenido, Oscar. Es un placer inmenso tenerte aquí, oírte, ¿no? De tantas investigaciones, vivencias, experiencias con música, con la cultura argentina, especialmente la porteña. Y vamos entonces a presentarte un poquito por este camino académico, por así decir. Bueno, vamos. Oscar Conde es poeta, ensayista, investigador y profesor universitario y vive en Buenos Aires. Es licenciado y doctor en letras, actualmente es profesor asociado en área de literatura argentina de la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPI, profesor titular de la materia lunfardo en la Universidad Nacional de las Artes y docente del doctorado en filosofía de la Universidad Nacional de Lanús. Ha sido compilador y editor de estudios sobre tango y lunfardo ofrecidos a José Gobello. Poéticas del tango, poéticas del rock en 2 volúmenes, volumen 1 y 2. Las poéticas del tango canción, rupturas y continuidades y argos hispánicos, analogías y diferencias en las hablas populares iberoamericanas. Lleva adelante un programa para la reedición de la literatura lunfardesca, clásica, ¿no? Anotada, que hasta el momento cuenta con 2 títulos publicados. La muerte del Pibe Oscar, que es de autoría de Luis Villamayor, es considerada la primera novela lunfarda de la literatura argentina, ¿no? Que ha sido retomada y republicada hace poco, como en 2015. Y después también Relatos de Tangos de Enrique González Tuñón, ese más reciente del 2019. Es autor del Diccionario Etimológico del Lunfardo, que ha pasado por distintas impresiones, ¿no? En un estudio sobre la habla popular de los argentinos. Y sus libros de poesía son intitulados Cáncer de conciencia, Gramática personal y La risa postergada, este más recién de 2017. Es miembro titular de la Academia Porteña del Lunfardo, el Sillón Benigno Lugones y de la Academia Nacional del Tango con el Sillón Balada para un Loco. Muy bienvenido. Ahora le paso a palabra, Oscar. Muchísimas gracias, Joana, por la presentación. Muchísimas gracias a Ethel también por el contacto y a todos los que están presentes escuchándome. Me siento honrado por la invitación y espero que cuando terminemos esta charla, este intercambio de hoy, todos nos vayamos contentos. Ustedes y yo. ¿Cómo no? Ya estamos muy contentos, saldremos más contentos. Muchísimas gracias, Oscar. Entonces, para empezar, dar el puntapié inicial, empezaré yo haciendo una pregunta, sobre todo para que todos conozcan de qué se trata el lunfardo, ¿no? El tema que elegimos para que nos cuentes un poco, ¿no? Entonces, empiezo con la pregunta básica. ¿Qué nos podés decir, Oscar? ¿Qué es el lunfardo? ¿Nos podés contar un poquito sobre sus orígenes, cómo está conformado y cómo estaba conformado y cómo está conformado hoy? Sí, por supuesto. Bueno, el lunfardo, si yo tuviera que explicárselo a alguien que no sabe nada de lingüística, le diría que es un vocabulario popular. Con eso estoy diciéndole que es un listado de palabras y un listado de locuciones, de expresiones, es decir, construcciones de 2 o más palabras, que surgió en las grandes ciudades de la Cuenca del Plata. Con esto estoy diciendo no solamente en Buenos Aires, sino también en Montevideo, también en la ciudad de Rosario, también en la ciudad de La Plata. En las grandes ciudades del Plata alrededor de 1870. Y la causa principal del surgimiento del lunfardo fue la llegada de una
gigantesca ola inmigratoria europea procedente de casi todos los países europeos, pero especialmente de Italia y de España. Ellos trajeron sus lenguas, un montón de palabras nuevas para todos nosotros, para los argentinos y para los uruguayos, digamos, y esas palabras fueron tomadas por los criollos, a veces conservando la morfología y el sentido, otras veces cambiando la morfología y conservando el sentido, otras veces conservando la morfología y cambiando el sentido. Todas esas palabras empezaron a tener una difusión al nivel de las clases populares, y urbanas y suburbanas. Pero ahora sí voy a usar una palabra más técnica. Como todo argot, el lunfardo es un fenómeno típicamente urbano. Los argots nacen en las grandes ciudades. Lo que ha llamado la estudiosa francesa Denis François, fallecida hace ya unos 30 años, gran estudiosa del argot francés, ella llamó a este tipo de manifestación de los argots argot común. Un argot común es un argot extendido a la gran mayoría de la población de una ciudad, de una región o incluso de un país. En el caso de la Argentina, el lunfardo comenzó en las ciudades más importantes. Luego se extendió directamente a toda la región rioplatense, se extendió a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Entre Ríos, a todo el Uruguay, y a partir de 1970 más o menos, se convirtió, por lo menos para los argentinos, creo que para Uruguay también, en un argot nacional. Se ha difundido de tal manera, para eso ayudaron los medios de comunicación, las repetidoras de los canales televisivos, las radios, y luego con la llegada de Internet, por supuesto. Bueno, la difusión es completa y la continuidad del lunfardo es todavía hoy muy importante. Es decir, el lunfardo surge alrededor de 1870, tiene un momento que parece ser el momento de oro, que podría ser la década del 20 y la década del 30 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque se convierte el lunfardo en una especie de marca popular que aparece en los personajes del teatro por horas, de los sainetes, y en las letras de tango. Sin embargo, los hablantes lo conservan, incluso después de eso. E incluso cuando el tango va perdiendo su brillo y sobre todo su popularidad a partir de la década de 1960, el lunfardo empieza a aparecer en las letras del rock argentino, en las letras de la cumbia villera a fines del siglo pasado, y ahora también en otros géneros como el rap, el trap, y todas las variantes de eso que hay ahora, ¿no? Me faltó una parte, me faltó decir, bueno, cómo era el lunfardo antes y cómo es ahora. Bueno, cuando el lunfardo comienza, digamos que en sus primeros 50 años, hay una primacía de voces inmigradas, o sea, de préstamos lingüísticos, tomados del genovés, del napolitano, del véneto, del toscano, del gallego, del galaico portugués, del catalán, del francés, del inglés, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Del yiddish también. Y eso se mantiene bastante, claro, mientras dura la gran inmigración. Pero la gran inmigración tiene un corte abrupto cuando comienza la Primera Guerra Mundial en 1914. Y luego se recupera un poco en la década del 20 y un poquito todavía en la década del 30, hasta que ya en la década del 40 prácticamente no hay grandes oleadas inmigratorias europeas, a la Argentina por lo menos,
Y entonces el lunfardo va buscando otros caminos, va buscando otros modos de expresarse. Uno, que es bastante típico, aunque no exclusivo del lunfardo, por supuesto, se llama besre, y equivale al verlan francés, que consiste en invertir las sílabas de una palabra. Entonces, en lugar de decir café, decimos feca. En lugar de decir marido, decimos dorima. En lugar de decir uruguayo, decimos yoruba, por ejemplo. Eso en berres que sean todavía reconocibles. Muchos ya no son reconocibles, los hablantes ni siquiera saben que esos son berres, pero los usan igual y no tienen ningún problema. Ese es un gran aporte para el lunfardo. Pero hay otros también. Uno es la metaforización o el uso por sinécdoque o por metonimia de palabras españolas. Otra es la ampliación o la reducción de significado en palabras españolas también. Otros son los juegos paronomásticos, es decir, usar una palabra con otra, por ejemplo, en vez de decir traje, un traje con un pantalón y un saco para un varón, digamos, puede ser para una mujer también, pero lo habitual es que lo lleve un varón. En vez de decir traje, decimos tragedia, ¿no? Y ahí no hay ningún tipo de relación entre los significados de las palabras. Simplemente es que el comienzo de la palabra traje y el comienzo de la palabra tragedia se parecen mucho y entonces se usa una palabra por otra. Y del mismo modo se procede con nombres propios y hasta con apellidos, ¿no? Con apellidos de personas. Hubo un cantante de cumbia que murió trágicamente hace unos años llamado Leo Mattioli, y mucha gente joven que ni siquiera lo conoció a Mattioli, cuando está tomando mate, dice, me voy a tomar unos Mattioli, ¿no? Ese sería otro ejemplo de un juego paronomástico. Bueno, ahora sí, me callo un poco y dejo que sigan las preguntas. Muy bien, maravilloso. Podría seguir preguntándote a partir de muchas cosas que dijiste aquí, pero le voy a pasar ahora la palabra a la profesora Andrea, después podemos volver a lo que has hablado para preguntarte sobre algunas cositas que has dicho. ¿Ah? Sí. Entonces, le paso a Andrea ahora. Andrea, contigo. Hola, Oscar, nuevamente. Yo había aquí preparado unas preguntas, pero ya tengo unas más, como dijo Etel, con la presentación que ya hiciste, ¿no? Ya me estoy tomando notas aquí de algunas otras cosas, pero vamos ahí a las preguntas que me había pensado, ¿no? Antes, y para que no me pierda. A ver, en tu explicación nos has dicho sobre el surgimiento del lunfardo, cómo está ahí muy relacionado a esto, al Río de la Plata, a la región del Río de la Plata y algunas otras regiones de Buenos Aires, y que después esto se expande y se va a Uruguay, y está la relación que tiene el lunfardo con el tango en un determinado, durante un periodo bastante largo, ¿no? Y que después esto se va extendiendo a otros géneros musicales como el rock, la cumbia y eso. Y también hay esta presencia fuerte en Uruguay, pero ¿sabrías decirnos si el lunfardo también se extendió a algún otro país que no sea el Uruguay y la Argentina, o si ha conseguido, ¿no? Porque es como un argot, ¿no? Que has dicho, entonces son palabras y eso. Entonces, si esas palabras del lunfardo o algunas expresiones, si han llegado de alguna manera en otras lenguas y otros países que no el Uruguay y la Argentina, y cómo, no sé. Sí, yo diría que en otras lenguas no.
Pero si uno escucha programas de la televisión chilena, programas de la televisión paraguaya, que es alguna cosa que me tomé el trabajo de hacer, ellos utilizan varios lunfardismos. Luego, viendo diccionarios de la jerga o la jeringa del Perú, ellos llaman a su lunfardo jeringa, ¿no? En los diccionarios de jeringa hay varios lunfardismos. Y más allá todavía, en el parlache de Colombia, surgido en Medellín hace alrededor de 40 años, hay mucho lunfardismo, muchas palabras en lunfardo y mucho berre también. Sí, sí. Algunas palabras del lunfardo han llegado al español de España también, pero esas creo que son bastante pocas. ¿Y tendrías idea de cómo eso pudiera haber pasado? No sé. Bueno, en principio hay mucho argentino en España. Yo creo que todos los dentistas y todos los psicoanalistas que viven en España son argentinos, o la gran mayoría por lo menos. Y algunas palabras, hoy en día, digamos, con internet no parece tan difícil que una palabra cruce el océano y empiece a ser usada en otra parte, ¿no? De hecho, nos pasa a todos con palabras del inglés que se han globalizado, por decir así. Pero hay una palabra que usan en España y que tiene mucho que ver con una acción política que llevaron a cabo los hijos y nietos de desaparecidos en la Argentina, que se llama escrache. El escrache consiste en hacer una manifestación en la puerta de la casa de una persona nefasta, digamos, de un asesino, de un torturador, bueno, de un apropiador de bebés. Eso tuvo lugar en la Argentina muy reiteradamente en la década del 90. Y en España existe la expresión escrache y el verbo escrachar para hacer eso con los políticos, con la crisis política que ha habido hace unos años en España, se usaba esa palabra, ¿no? ¿No crees que tal vez el tango también pudiera haber ayudado un poco con eso? Porque el tango fue tan extendido, ¿no? Aquí en Brasil, por ejemplo, también se escuchaba mucho. Y a veces me imagino algunas palabras como mina, qué sé yo, que es una palabra que se usa tanto en portugués, si no sería, claro, que parece con menina del portugués, ¿no? Pero a veces pienso si no hay también la presencia del tango que fue tan fuerte, ¿no? O en Colombia, por ejemplo, como has dicho, ¿no? Que hay, y bueno, Gardel murió cuando volvía de Colombia, ¿no? Su presencia ahí era muy fuerte, qué sé yo, son ideas que tengo, ¿no? No sé si te parece que pudiera ser una... Además en Medellín, que es una ciudad tanguera, yo creo que después de Buenos Aires, la ciudad más tanguera del mundo es Medellín. De manera que algo de lo que decís es muy probable que haya ocurrido, pero bueno, Gardel murió en 1935 y el parlache surgió como fruto del narcotráfico, además, en la década del 80, en los años 85, 86, empezaron a detectarse las primeras apariciones de esas palabras, ¿no? Algo de eso puede haber, pero también es cierto que una buena parte del lunfardo que aparece en el tango clásico ha caído en desuso por completo en la Argentina, ¿no? O sea, justamente no la palabra mina, pero muchas otras que parecen palabras muy clásicas del lunfardo, como malevo, compadrito, no sé, bulín, no son palabras que usemos ya desde hace décadas, ¿no? Gracias. Muy bien, muy bien. Bastante cosas aprendiendo aquí. No me acuerdo, ¿de dónde es el jeringa? ¿De Venezuela? No, de Perú, de Perú. Ah, Perú. Sí, la jeringa. La jeringa. Sí. Muy bien. Es un juego paronomástico también, Ethel. Sí. Con la palabra jerga, ¿no?
Claro, perfecto, Sí, perfecto. sí. Le Veo que paso la... hay una de Cayo Watanabe, una pregunta de Cayo Watanabe. No sé si la respondo. no, después te pasamos, vamos a las preguntas. Primero hacemos las preguntas que tenemos aquí preparadas, después le paso acá, pasamos las preguntas del público, ¿está? Bien, cómo no, cómo no. Entonces, Amanda, ¿podés hacer la pregunta tuya? ¿Te escuchás, Amanda? Hola, profe, ¿me escuchas? Hola. Perdón, estoy en la calle y hace un poco de ruido, estoy sin aire también, estoy caminando. Pero puedo hacer, sí, la pregunta. Sí. Bueno, algo que yo tengo muchas dudas sobre el lunfardo y argentinismo. ¿Son la misma cosa? Y si no, ¿qué es lo que distingue el uno del otro? Muy bien, Amanda. Es la pregunta más difícil de responder de todas, esa, ¿no? Por supuesto que lunfardismo y argentinismo no son la misma cosa. No son la misma cosa. Sí puedo decir lo siguiente, que todos los lunfardismos son argentinismos, pero los argentinismos son muchos más que los lunfardismos. ¿Por qué? Bueno, en principio porque habría, digamos así, 3 clases de argentinismos. Los argentinismos que tienen que ver con las distintas regiones y provincias del país, que son regionalismos. Entonces, hay una cantidad de vocabulario, una cantidad de palabras y de locuciones que se usan en Mendoza, otra que se usa en Misiones, otra que se usan en Salta, otras que se usan en Tucumán, otras en Córdoba. Quiero decir, y todos esos son argentinismos, por supuesto, pero no son lunfardismos. Son regionalismos propios de cada, muchas veces de la capital de la provincia y a veces de toda la provincia. Luego tenemos una serie de palabras que son equivalentes a las palabras que se usan en el español estándar, pues designan la misma cosa, pero son propias de la Argentina. Por ejemplo, en lugar de decir autobús, nosotros decimos colectivo. En lugar de decir falda, decimos pollera. En lugar de decir camarero, decimos mozo. En lugar de decir cerillas, decimos fósforos. Bien, esos son argentinismos también, pero no tienen nada que ver con el lunfardo. No tienen nada que ver con el lunfardo. El tercer grupo serían las palabras en lunfardo. ¿Qué caracteriza a las palabras en lunfardo? Bueno, un etos, para usar un término griego, una esencia lúdica. Como en todo argot, las palabras de los argots populares son palabras lúdicas, creadas por diversión, creadas porque la palabra es graciosa, porque causa risa, porque se parece mucho a otra palabra que puede ser una mala palabra, y entonces, es decir que en los lunfardismos hay el afán de divertirse con el idioma, el afán de rebelarse contra el español estándar, contra el habla de la gente bien, cuando digo la gente bien, estoy diciendo la gente de clase media alta, la gente de clase alta, que se supone que hablan correctamente. Entonces, en el lunfardo hay una rebelión, originariamente. Puede ser una rebelión de jóvenes contra viejos, una rebelión de clases populares contra las clases más acomodadas, pero finalmente, o una rebelión contra la Real Academia Española de la Lengua,
que también eso hubo mucho en los orígenes del lunfardo. Así que ahí tenemos un vocabulario que se caracteriza por esa nota, ¿no? La nota de lo lúdico. Y por otro lado, esto también es muy importante, como en todo argot, las palabras del lunfardo tienen un enorme valor connotativo y simbólico. Yo sé que se dice cigarrillo, pero elijo voluntariamente decir pucho. Y las cosas que connota la palabra pucho no las connota la palabra cigarrillo, que es meramente denotativa, ¿no? Así que tenemos esos elementos en el lunfardo, ¿no? Bien, eso. Buenísimo. ¿He respondido? Muy bien. Ana? Sí, sí. Gracias. Buenísimo. Es una duda que siempre tenemos, ¿no? Pero claro, para mí el lunfardo siempre tuvo su lugar y el argentinismo es muy, lo que llamas de argentinismo también está muy presente en el uruguayismo, en el Río de la Plata, ¿no? Es español Sí, del Río claro. de la Plata. Pero lo que digo es que las palabras que son argentinismos o uruguayismos son palabras meramente denotativas. Pueden ser palabras creadas en nuestros países para reflejar ciertas realidades que en otros lugares no existen. Por ejemplo, la palabra guitarreada, ¿no? Una guitarreada es una reunión de gente tocando la guitarra y cantando. No es que eso no exista en España, pero no existe la palabra guitarreada en España. Por lo tanto, podría ser un argentinismo o un uruguayismo. Pero no es una palabra dicha en joda. No es una palabra para divertirse. Es una palabra neutra. No connota nada la palabra guitarreada. Que se ha formado una fiesta, podemos decir que es sino también una fiesta para nosotros, ¿no? Sí, una fiesta donde se canta. Sí. El pucho también, cuando me gustaba más decir pucho que un cigarrillo. Tenés un pucho, ¿no? El pucho tiene otro poder, ¿no? Sí. He puesto como ejemplo la palabra pucho porque la palabra faso, que también se usó en el lunfardo histórico con el valor de cigarrillo comercial, cigarrillo industrial, hasta por lo menos hace 30 años también se podía decir faso en lugar de pucho. Ahora ya en la Argentina por lo menos tiene un único sentido. El faso es el porro, el faso es el cigarrillo solamente, ¿no? Faso no lo llegué a escuchar. Muy bien. Bueno, otra pregunta que tenemos, no sé si Camila acaba de entrar, está en el tránsito también, pero la próxima le hago una ahora a Camila y después te paso a ti. Entonces, una pregunta que tengo yo que pensé es cómo una palabra se puede transformar en lunfardo. ¿Se transforma hoy día una palabra en lunfardo o no? Digamos, eso solo puede pasar si empezamos a usar una palabra del español estándar o de un idioma extranjero con un significado propio, nuevo, distinto del significado original. Eso ha sucedido con muchas palabras del español a lo largo del lunfardo, de la historia del lunfardo. Muchísimas palabras del español designan cosas en lunfardo que en español no designan. Si yo digo que una persona tiene asfalto, bueno, en lunfardo se entiende claramente que lo que estoy diciendo es que tiene mucha experiencia. Pero en el español la palabra asfalto no quiere decir experiencia, ¿no? Y lo mismo si en lunfardo hablo de los faroles, estoy hablando de los ojos. En español no. Bueno,
Esos serían algunos ejemplos. Ujú. Entonces, quiere decir que el lunfardo, o sea, el lunfardo histórico permanece, algunos vocablos, ¿no? Sí. Y ¿tú crees que el lunfardo tiene futuro, el histórico? Sí, tiene un presente vivísimo, un presente tremendo, maravilloso. Sí. Yo tengo hijas jóvenes, tengo una hija de 24 años y otra de 16, y sobre todo la de 16, que está en la escuela secundaria todavía, me trae un montón de palabras más o menos nuevas de los últimos años y hasta de los últimos meses, permanentemente. Habrá que ver cuántas de esas palabras permanecen en el habla, en los hablantes, dentro de 3, 5 años. Porque las que permanezcan van a ser palabras del lunfardo. Otras, Claro. ustedes saben que hay palabras que se ponen de moda por 3 meses y luego Sí. desaparecen por completo. Muchas veces se ponen de moda porque los chicos las toman de una canción, de la televisión, las usa un personaje de una novela, por ejemplo, de una telenovela, y se usa mucho una palabra un tiempo y luego deja de usarse. Pero si eso perdura en el tiempo, por supuesto que son nuevos lunfardismos, sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Camila, muchas gracias. Camila, ¿podés hacer tu pregunta? Hola, sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Muy bien. Bueno, mucho gusto. Quería disculparme porque no acompañé toda la charla, pero tengo una pregunta. Siendo adelante. usted miembro de la Academia Porteña de Lunfardo, ¿cierto? Sí, Quería saber si esta academia realiza algún tipo de acciones o eventos, algo para promover o para recuperar tal vez ese dialecto como parte de la cultura nacional. bien, Camila. Nunca fue la función de la Academia del Lunfardo promover el lunfardo, sino estudiarlo. Pero además el lunfardo no necesita que nadie lo promueva porque está más vivo que nunca. De manera que no hacemos ese tipo de cosas. Hemos hecho ahora, en el mes de septiembre, un congreso internacional que tuvimos expositores de muchos países del mundo hablando sobre el lunfardo. Eso está en el canal de YouTube de la Academia Porteña del Lunfardo, lo pueden buscar y pueden ver todas las mesas. Van a encontrar investigadores de Polonia, de Lituania, de Italia, de España, de Francia, hablando sobre el lunfardo, ¿no? Porque ellos lo estudian. Y no ha sido esa la intención de la Academia del Lunfardo. Cuando se creó la Academia del Lunfardo, que quiero aclarar que no es una academia nacional argentina, sino que es una organización privada, digamos, una organización no gubernamental y, por supuesto, sin fines de lucro. El sentido era el estudio y la recuperación, en todo caso, de la cultura de Buenos Aires. Por eso se llama porteña, ¿no? En la Argentina, porteño equivale a decir nacido en Buenos Aires. Pero, y bueno, y el lema de la Academia del Lunfardo, que el año que viene cumple 60 años de vida, es el pueblo agranda el idioma. Creemos en eso, no hay necesidad de difundir el lunfardo, se difunde solo, el pueblo lo hace, la gente, los hablantes, ¿no? Pero está muy bien lo que me preguntás, porque mucha gente que ve que eso se llama academia, cree que la academia quiere reglar el uso del lunfardo, quiere poner reglas ortográficas o lo que fuere. No, nunca fue la intención de la academia hacer eso. Qué genial, gracias, muy interesante. Gracias a vos, Camila. Y también pensé en eso, que decís que la academia también cumple esa función de querer preservarlo, ¿no?
Sí, preservarlo quiere decir estudiar el lunfardo más antiguo, que ya se ha dejado de usar, pero buscar a ver qué escritores lo usaron, dónde aparece, con qué sentido se usó una palabra a lo largo del tiempo, aunque ya no se use, ¿no? Claro. Este sábado tenemos una sesión de la Academia Porteña del Lunfardo. Vamos a volver a la presencialidad después de tanto tiempo. Y por ejemplo, vamos a estudiar la palabra taura. La palabra taura no debe usarse en la Argentina más o menos desde hace 70 años. Pero no importa, la vamos a estudiar igual, porque estudiarla quiere decir que varios de los académicos que vamos a ir a la sesión, vamos a llevar preparado un pequeño trabajo que vamos a leer ahí y vamos a discutir sobre la palabra, ¿no? Esa es la parte central de nuestras sesiones. Qué bien. ¿Y qué significa taura? Taura es una forma, primero digo la etimología, ¿no? Es una forma apocopada, perdón, no apocopada, con paragoge de la palabra taur, de la palabra española taur. El taur es el jugador de cartas que hace trampas, ¿no? El primer uso que tuvo taura en el lunfardo fue el de jugador. Pero luego tomó el uso de valiente, y como adjetivo el uso de varonil, propio de un varón. Por ejemplo, se podía decir de un guapo que tenía al cuello un pañuelo muy taura, ¿no? Muy varonil, ¿no? Sí. Bueno, esto como ejemplo, ¿no? Claro. Para que vean que nosotros a veces usamos palabras que se están usando en este momento y otras veces palabras antiguas que queremos seguir buscando, aunque alguna vez ya las haya tratado la academia, queremos seguir buscando su sentido, su etimología. En muchos casos tenemos etimologías que no las sabemos y seguimos investigando, ¿no? Hermoso trabajo, fascinante. Gracias. Muy bien. Ahora le paso la palabra a Andrea de nuevo. Andrea. Hola, estoy por aquí. Como ha mencionado Joana cuando hizo un poco un resumen, ¿no? de tus estudios y eso, vimos que estás estudiando ahora sobre literatura lunfardesca, ¿no? Y nos podrías explicar mejor de qué se trata, los autores, ¿no? Sobre qué sería ese género de literario. Bien. Es un género que, por supuesto, digamos, no es un género literario, en realidad. La literatura lunfardesca agrupa obras escritas en cualquier género literario, quiero decir, poesía, teatro, narrativa o prosa, digamos, novela incluso, pero que tenga la característica de ese material tiene que ser que haya una enorme presencia del lunfardo, enorme, tan enorme que pueda volver para una persona de hoy, del año 2021, inaccesible el texto, que no lo entienda directamente, ¿no? Podría ocurrir eso. Bueno, mi primer tarea con la literatura lunfardesca o lunfarda fue recuperar una novela que estaba perdida, que sabíamos que existía, pero que nadie la tenía, no estaba en ninguna biblioteca, bueno, que se llama La muerte del pibe Oscar. Fue una novela publicada en el año 1926. Yo hice una edición de esa novela. El libro es este. Hay una edición electrónica que se puede bajar gratuitamente de la página de la UNIPE Editorial, y si no me la piden, es un PDF, simplemente, ¿no? UNIPE Editorial, yo puedo mandárselas por correo electrónico
a Joana, a Ethel, a vos, Andrea, y para que vean de qué se trata. Esto, bueno, me llevó un año larguísimo de trabajo hacerlo, y es una novela muy breve, pero sin embargo, el libro no parece tan pequeño, y es porque tiene 1250 notas la novela. Y de esas 1250 notas, más o menos 1000 son notas lexicográficas. Es decir, son notas a palabras lunfardas o expresiones lunfardas. Ese sería un ejemplo. Sí. ¿Lo podés mostrar de nuevo en la pantalla? Un poquito. Por supuesto que sí. Sí. Sí, esa es la tapa con una foto de Villa Mayor. Villa Mayor era guardia cárcel. Aquí está con un preso en la cárcel. Dentro del libro está la foto entera, completa. No eras tú, Oscar. No, claro que no. Claro que no. Cuando fui a ver al editor y le dije que había encontrado un ejemplar de una novela perdida, La muerte del pibe Oscar, mi editor creía que yo lo había inventado, que yo había escrito en lunfardo una novela y quería hacerla pasar por una antigua novela. No, es una casualidad. Es una casualidad, me imagino, sí. Sí. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo del libro que mencionamos de 2019 es el libro Tangos de Enrique González Tuñón. González Tuñón hizo una experiencia literaria en la década del 20 en un muy popular diario de Buenos Aires, el diario Crítica, que consistió, él tenía a su cargo la página de tango de ese diario, que salía todos los domingos. Y entonces lo que él hacía, lo hizo durante 6 años esto, era cada domingo ponía la letra de un tango nuevo, de un tango de moda, que acababa de salir, que acababa de grabarse, y escribía un relato amplificando la fábula del tango. Es decir, poniéndole nombres a los personajes, inventándoles una genealogía, un pasado, una cantidad de relaciones, y a veces deformando completamente lo que decía la letra, también eso, ¿no? Pero para hacer eso y que tuviera el sabor al lenguaje de Buenos Aires, usó un montón de lunfardo. Y entonces este es el segundo volumen de este proyecto que tengo de recuperar la literatura lunfardesca. El tercero va a salir en marzo del año próximo, y eso lo trabajé también con un discípulo muy joven que tengo, un alumno muy joven de 28 años. Trabajamos juntos en la poesía del primer poeta lunfardo, que es Felipe Fernández Yacaré, alias Yacaré. Y bueno, hemos hecho una edición que creo que quedó muy linda, eso va a estar en el mes de marzo. Yacaré publicó su libro de poesía lunfarda en 1916, y es un libro con muchos poemas, 96 poemas, todos llenos de lunfardismos, pero extremadamente llenos de lunfardismos. Se han hecho hasta ahora 4 ediciones de Yacaré, pero ninguna anotada. Claro, y cuando hicimos la nuestra, yo le decía a Claudio, que se sentaba aquí al lado mío en el escritorio, y le decía, con razón nadie hizo esto nunca antes, porque da un trabajo tremendo, ¿no? Bueno, lo hicimos también, ¿no? Y el siguiente libro, que también va a salir en julio del año próximo, son textos inéditos de González Tuñón, también publicados en el diario Crítica, que nunca se publicaron en libro. Así que continuamos con esa tarea, sí. Les pido un minuto para ir a buscar agua y ya vengo. Sí. Tanto ordenen quién me va a preguntar. Perdón, por favor. Muy bien, no, muy bien. Buenísimas las referencias, ¿no? Muchas referencias para trabajar. Me llamó la atención de Felipe Fernández, porque Yacaré, en Montevideo hay una calle que se llama Yacaré, y lo canta un cantor de rock, bueno, ustedes lo conocen, Jaime Ross, canta en la calle Yacaré,
no sé si será en honor a este escritor. Puede que sea, porque nunca me llamó la atención. ¿Por qué yacaré? ¿En el Uruguay no hay yacaré? Muy bien. ¿Quién es la próxima? Amanda, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Ya llegué a casa. Muy bien, muy bien. Entonces, la próxima sos tú, sos vos, ya que estamos en el Río de la Plata ahora. Entonces, vamos a usar el voceo. Entonces, te preparás para hacer la próxima pregunta. Después, Camila. Y después, la última rodada. Volvemos. Etel, Sí. yo necesito salir en un ratito. Entonces te pasamos, ¿crees que te pasemos a ti para que hagas? No, porque, yo no sé, porque hay tantas preguntas que están aquí en el chat, yo creo que no hace falta mía. ¿La tuya crees que no? ¿Que no es necesaria? Hay tantas preguntas, yo creo que las que están aquí son más interesantes. Bueno, no, también. Sí, la que había hecho yo. Yo sí, creo no, que les vamos a pasar, sí. No se preocupe porque creo que... bueno, como quiera, si no... Están aquí. Ya son muy buenas. Yo creo que sería más interesante en lugar de la mía. Bastante, ya vi. Sí. Muy bien. Oscar le contaba a Etel que tengo que salir. Entonces, yo había dejado una pregunta más, pero creo que hay varias preguntas aquí en el chat. Yo creo que la mía no hará falta. Como está haciendo, lo están grabando, entonces después puedo ver el vídeo y acompañar el final de la charla. Fue un gustazo, muchas gracias por haber aceptado y muy bueno verlo, aunque así en los cuadritos aquí de nuestra realidad virtual. Bien, Andrea, si cuando ves la charla no aparece la respuesta a tu pregunta, mándame un mail y yo te la respondo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias, Andrea. El evento. Muchas gracias. Aquí está Amanda, entonces, que te va a hacer la próxima pregunta. Oscar, ¿qué nos puedes decir sobre la presencia del lunfardo en otros géneros musicales como la cumbia, pop, reggaetón, etcétera? Bien. Bueno, la presencia del lunfardo en la cumbia ha sido muy, muy importante en los últimos años de la década del 90 y durante la primera década de este siglo, ¿no? Yo creo que ha bajado mucho el uso del lunfardo porque estamos hablando de una variante de la cumbia que no tiene prácticamente nada que ver con la cumbia colombiana original, ¿no? Es la llamada cumbia villera. En la Argentina, a lo que ustedes llaman favelas, nosotros lo llamamos villas. Y entonces ha habido desde la década del 90 una importante reivindicación por parte de los habitantes de las villas de lo que es su cultura, la cultura villera. Y una de esas reivindicaciones ha sido esta música, la cumbia villera, que tiene unas letras bastante violentas. Claro, son la respuesta a la violencia que ellos reciben, obviamente, ¿no? Bastante violentas, muy sexualizadas, con mucho insulto hacia la policía, hacia el que no es villero también, ¿no? Bueno, eso fue como un momento muy importante, digamos, José Govelo con otro investigador joven, Marcelo Oliveri, escribieron un libro en aquella época, creo que en el año 2001, llamado Tangueses y lunfardismos de la cumbia villera, ¿no? De manera tal que quiero decir que eso tuvo su interés para ser estudiado, ¿no? Y luego hicieron otro, les fue muy bien con ese libro, hicieron otro sobre el rock argentino. Claro, el rock argentino tiene otra historia, mucho más amplia,
que la cumbia villera, surgió en 1965, tiene un carácter desde el punto de vista musical bastante autonómico respecto de las referencias del rock anglosajón, y ha desarrollado unas líneas poéticas muy propias, muy argentinas, por decir, o muy rioplatenses, que también se encuentran en el rock uruguayo actual, ¿no? Por supuesto. Y ha sido como muy precursor. Y llama mucho la atención que en las letras de rock ya de la década del 60 aparezcan palabras en lunfardo. Esto sigue ocurriendo, pero yo lo que veo es que la gente menor de 30 años, salvo excepciones, ya no escucha rock, ¿no? Ahora escuchan todo lo que tiene que ver más bien con el rap, todavía más que con el rap, con el trap. Sí, hay gente que escucha reggaetón. En la Argentina no hay mucho reggaetonero argentino, digamos, ¿no? Y si los hay, en general imitan de manera bastante servil el modo de cantar y el vocabulario caribeño, el vocabulario de Puerto Rico, de los latinos de Miami, lo cual es un poco artificial, ¿no? Escuchar a cantantes argentinos o argentinas haciéndose los puertorriqueños, digamos, ¿no? Pero en cambio en el trap, y todavía más en el rap, hay mucha argentinidad ahí. Y entonces hay un cantante de rap que tiene 23 años, llamado Woz, lo acabo de escribir en el chat, que a mí me encanta. Mi hija es fanática, mi hija de 16, y yo también, íbamos juntos a verlo, y me encanta el tipo, ¿no? Y él usa bastantes palabras en lunfardo, algunas del lunfardo antiguo, que todavía perduran, no las que murieron, las que todavía perduran del lunfardo antiguo, pero muchas del lunfardo juvenil, del lunfardo actual. Muy bien, buenísimo. Quiero conocer a este grupo Woz, no lo conocía. Es un chico, es un muchacho. ¿Es un chico? Sí, búsquenlo en YouTube, van a ver las canciones de Woz, son increíbles, a mí me encantan. Juliana, alumna nuestra aquí, acaba de escribir que es increíble. Sí. Ah, Woz, muchos lo conocen. Ahí nos pone un link a YouTube para verlo, a Woz. Ahí está, después lo voy a ver. Sobre eso que decía de los argentinos cantando, que se asemejan con los caribeños, también los españoles están haciendo, algunos españoles flamencos, con ritmo caribeño, muy gracioso. Sí, sí. Pero, sí. Estamos en un momento en el que en el mundo en general está como, es un momento de mixtura artística, digamos así, ¿no? Y entonces, no sé, yo sé que mañana, jueves, la cantante digamos, de trap, pero también de flamenco, llamada Rosalía, va a sacar un tema con el grupo Weekend, que es un grupo norteamericano, ¿no? Sí. Y ahí hay unas asociaciones increíbles. Hay un chico que hace trap romántico en la Argentina, llamado Paulo Londra, que ha grabado canciones con Ed Sheeran, con el inglés Ed Sheeran. Esto está pasando todo el tiempo, también, ¿no? También muchos argentinos admiramos la música brasileña en general, y no tendría ninguna duda en que en cualquier momento van a aparecer raperos argentinos y raperos brasileños cantando juntos, ¿no? Estoy seguro. Sí, sin duda. Muy bien. ¿Camila salió? Parece que sí. Joana, antes de pasar las preguntas que tenemos aquí en el chat, podemos hacer, Joana te va a hacer una... Camila llegó. Camila, después Joana va a hacerte una pregunta, y Camila,
¿Me escuchan? Sí. Sí. Ay, tuve que cambiar del celular al computador, estaba descargando. Quería preguntar, alcancé a escuchar un poco de la respuesta anterior. Quería preguntar sobre el asunto del rock justamente. Yo vi que usted escribió un ensayo, parece, ¿no? Sobre el habla de Charly García. Sí, no sobre el habla, sobre la poética de Charly García, sobre los temas de las canciones de Charly García. Ese libro pertenece a una colección de la cual soy uno de los directores dentro de la editorial de la universidad, y esa colección se llama Autor Fecha. Entonces, el sentido de esa colección es que en cada libro se tome un autor de la literatura argentina, y yo quise tomar con toda intención un autor de letras de rock. El libro se llama con el nombre del autor y el año. No, por ejemplo, el primer volumen de la colección se llama Cortázar 1963. Bueno, el libro va a hablar de Cortázar, pero va a haber un capítulo central que habla de 1963, el año en el que Cortázar publicó Rayuela, la novela Rayuela. Bueno, yo hice lo mismo, Charly García, 1983. Hay un capítulo central en el libro en el que hablo de un disco increíble que se llama Clics Modernos, y que es el disco que revolucionó el rock argentino y lo cambió para siempre, diría. Pero antes de hablar de Clics Modernos, hablo de la evolución poética de Charly García, disco por disco hasta ese momento, y luego de ese capítulo central dedicado a Clics Modernos, hablo del resto de la producción de Charly García hasta su último disco, que salió en 2018. Justamente lo que le quería preguntar es que como profesores, ¿no? ¿Cómo podemos, a mí me encanta el rock argentino, y escuché que usted decía que ya no se escucha mucho en Argentina, hay otros ritmos más no sé, más en boga en el momento, pero ¿cómo poder, de repente, algún dato, alguna, ¿no?, idea de cómo trabajar el rock tal vez en nuestras clases aquí en Brasil con los alumnos? Bueno, sobre eso, mira, yo dirigí un grupo de investigación con el que trabajamos 4 años, y el producto de ese trabajo fueron 2 libros que están completamente agotados, que no tienen ninguna versión digital, nada, que se llaman Poéticas del Rock, volumen 1 y volumen 2, donde distintas personas hablamos sobre distintos letristas del rock argentino. Lo que hay que hacer es buscar por ese lado, digamos, ¿no? Por el lado de los estudios literarios sobre el rock argentino. Luego hay algunos estudios sobre Luis Alberto Spinetta, porque murió Spinetta y entonces empezaron a salir libros sobre la obra de Spinetta, y bueno, y algunos sobre Charly García, que acaba de cumplir hace 2 semanas 70 años, y ha sido un festejo casi nacional en la Argentina. Lo que yo hice es tomar, sabiendo que una canción sin la música es un poco otra cosa, pero he dado, qué sé yo, cursos y conferencias y seminarios de grado sobre rock, y entonces escuchamos las canciones y luego analizamos la letra como analizaríamos la letra de un poema, ¿no? Ese es el mecanismo que yo he usado. Sí, buena idea. Yo ocupo también ese sistema muchas veces. Creo que es bien productivo, ¿no? Sí, fluye en las clases. Sin duda, sin duda. Y uno puede hacer los recortes por autor, por fecha, por género, porque podría buscar mujeres, podría buscar varones, ¿no? Por décadas, y decir, vamos a ver el rock de la década de 1970, y dar un seminario sobre eso. Un seminario no alcanzaría, pero bueno, quiero decir, sí, claro.
Es un mundo que en general los ámbitos académicos no consideran demasiado, ¿no? Yo desde hace unos años me manejo con un concepto creado por un profesor portugués, Arnaldo Saraiva, que es el concepto de literaturas marginalizadas, ¿no? Y yo digo que las letras de canciones son literaturas marginalizadas, tal como en otro tiempo lo fueron, no sé, las coplas de Ciego, o lo que todavía en Brasil creo que existe, que son los pliegos, ¿cómo le llaman? La literatura publicada en folletos, en fotocopias, bueno, todo lo que no es... De cordel. Cordel, exactamente, la literatura de cordel. No me salía. Gracias, gracias. Sí. Sí, a los chicos les encanta, ¿no? Trabajar con música en las clases. Claro. Es muy bueno, ¿no? Creo que rinde mucho la clase cuando trabajamos así. Sí. Muchas gracias. No, por favor. Muy bien. Joana. Muy bien, hablando y haciendo esta cadena entre la literatura, las palabras, el léxico, ¿no, Oscar? Dos puntitos. El primero que nos hablamos un poquito así sobre el diccionario. En realidad lo nombré, nada más. Pero es muy curioso y creo que sería interesante hablar un poquito sobre, primero, la fantástica capacidad y osadía de hacer un diccionario, ¿no? Y este diccionario etimológico, ¿no? Del lunfardo, que tiene una tapa muy creativa, si nos podía mostrarlo, ¿no? Es de dónde para dónde. Fantástica la tapa. Muy, muy interesante, porque es llevarnos para cualquier lugar, ¿no? Exactamente. Entonces, esta aventura de hacer diccionarios, y en el siglo XX y XXI, ¿podrías hablar un poquito sobre eso? Y después vamos a hablar más un poquito de literatura, y ahí para hablar de tu literatura, de tus versos. ¿Puede ser? Sí, sí, claro. Bueno, voy a usar una palabra lunfarda, mi berretín, mi capricho de hacer un diccionario empezó hace 35 años, cuando tenía 25 años. Y es que empecé a dar, apenas me acababa de recibir en la universidad, y empecé a dar cursos sobre la poesía del tango, sobre las letras de tango. Por lo tanto, tomé un curso de lunfardo con Govelo en la Academia del Lunfardo. Me compré el diccionario de Govelo, me compré todos los diccionarios de lunfardo que había. Hay unos cuantos, unos 20 en total. Y dije, estos diccionarios no están bien hechos. Evidentemente el de Govelo era el mejor de todos, pero no estaba bien para mí, ¿no? Desde el punto de vista de lo lexicográfico no estaba bien. Y además a mí me parecía muy importante que aparecieran en todas las palabras el origen de la palabra, de dónde se había tomado esa palabra, por qué, siempre que se pudiera decir, por supuesto, ¿no? Hay casos de etimología desconocida y yo he puesto sin ninguna vergüenza desconocido, ¿no? Pero empecé a soñar con eso en aquel momento. En el año 92 se cumplían los 500 años del descubrimiento de América y España sacó a concurso unos subsidios de investigación para investigadores hispanoamericanos jóvenes. Me presenté y gané ese concurso y tuve un subsidio por un año para investigar el tema y para hacer el diccionario. Igual luego tardé varios años en poder publicar el diccionario. Nadie quería publicarlo. A todos los editores les encantaba,
pero les parecía que ya volver sobre el lunfardo, ellos creían que el lunfardo era cosa del pasado, ¿no? Yo les explicaba, no, nosotros seguimos hablando en lunfardo. Y estuve varios años hasta que se republicó el diccionario. Eso se publicó, perdón, por primera vez en 1998, y la segunda edición, con muchos cambios y muchos agregados, es del año 2004, se sigue reimprimiendo hasta hoy. Mi idea es que aproximadamente en 2025 salga una nueva edición del diccionario, muy ampliada, que voy a hacer con una discípula mía, porque quiero en ese momento y en ese acto pasarle a ella la antorcha de la Olimpiada, para que de ahí en adelante sea ella la que continúe con el diccionario, ¿no? Yo espero no morirme tan pronto, pero de todas maneras me gustaría que no que otra persona haga otro diccionario, sino que siguiera mejorando el que yo empecé, ¿no? A la manera de, no sé si ustedes en letras han estudiado griego antiguo. Yo fui profesor de griego antiguo 25 años en la Universidad de Buenos Aires, a la manera del diccionario de Oxford de griego, ¿no? El diccionario de griego de Oxford, que es el más importante del mundo hoy, lo inició el profesor Liddell, que fue históricamente el padre de Alicia la del libro Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Liddell era el decano de la Facultad de Humanidades y Lewis Carroll era profesor allí, eran amigos. Bueno, ese señor Liddell inició un diccionario de griego. Con el tiempo, a su vejez, le pidió a un discípulo que lo ayudara a hacer una nueva edición, y el diccionario pasó a llamarse Liddell Scott. El diccionario de Liddell y de Scott. Y Scott también tuvo un discípulo llamado Jones, y entonces el diccionario se llamó el Liddell Scott Jones, ¿no? Es el nombre actual. Ahora ese diccionario en Oxford lo preparan 100 profesores de griego trabajando en computadoras, con papiros. Bueno, por supuesto estamos en otra etapa de la lexicografía, ¿no? Mi sueño es que mi diccionario de lunfardo, que con ese diccionario pase eso, y que sea el diccionario Conde Born, ya que la profesora que va a trabajar conmigo es quien actualmente trabaja conmigo en la cátedra de lunfardo, es Andrea Born, una joven y muy talentosa profesora argentina, lingüista. Qué buenísimas noticias. Además está en manos femeninas. ¿Ah? Sí, muy buena. Sigue un buenísimo viaje. Muy bien. Y bueno saber que tiene heredera, ¿no? Ya tenés la heredera. Que hay una heredera. Sí, una heredera, claro, sí. Muy bien. Muy bien. Esto de hablar de versos y de poesía, y también no sabemos que eres poeta. Y entonces podemos oír un poema ahora. Sí, claro. Es un poema que dura unos 4 minutos leído, ténganme paciencia, pero yo se lo mandé a Ethel para que lo difundiera, no sé si todos lo tienen por escrito. Es un poema inédito que va a integrar mi próximo libro. Es posible que mi próximo libro de poesía también salga el año que viene. Cuando le dije... Sí, yo puedo compartir aquí mi pantalla mientras lo lees para que lo vayan acompañando. Fabuloso, qué gran idea. Sí. Pero decías que es tú... No, decía que cuando te comenté sobre qué trataba el poema, a vos te encantó. Sí, sin duda. Sin duda, y más, hablar de Gardel para mí es... Sí, claro. No sé si todos pueden ver. Sí.
Y ¿Está? Entonces, cuando quieras empezar, Por supuesto, aquí voy. sí. Indicios de Gardel. 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 No sé quién es Gardel, pero conozco el resplandor engominado de su testa infalible. No sé quién es, pero en los libros sus ojos brillan sin Photoshop, como el filo de un puñal que dice aquella jota que cantaba. Todas las mañanas la sombra de Gardel recorre solitaria el cementerio de Toulouse. Una chalina blanca le custodia la gola y una obsesión señera lo lleva hasta una tumba que pudo ser la suya. Allí, sin sonreír, arregla algunas flores que no tienen arreglo. No sé quién es Gardel, pero aprendí que hay cacatúas que le envidian la pinta, que tiene una parada magistral, una estrella, un cielo entero. No sé quién es, pero luce una sonrisa principesca que entrelaza las cosas humanas y divinas. La sombra de Gardel recorre Medellín todas las tardes, saluda respetuosa, con una reverencia imperceptible y un toque suave de su mano izquierda en el sombrero. Cuentan que además, no puede ser de otra manera, sonríe a mansalva, sonríe y no perdona. No sé quién es Gardel, pero su voz forjó añoranzas, acunó ensoñaciones, entretejió con agujas cotidianas cada pura ilusión de muchos de nosotros. No sé quién es, pero sus melodías fraguaron constantes el acero de innumerables espíritus anónimos. En cada riguroso atardecer, la sombra se yergue como el atraepájaros de un campito fugaz en Tacuarembó. Otras veces amanece deshojada en París. En Navidad recorre Nueva York bajo la nieve con dos rubias del brazo. A veces se le da por volver a Barcelona. No sé quién es Gardel. Aunque leí su biografía de 1000 páginas, no sé si sé y no sé si quiero saber quién es Gardel. No sé quién es, pero tal vez pueda decirte lo que es. Una marca, un molde roto, un sello espiritual, una frente inmarchita con la cara del tiempo. De noche es una fija. La sombra de Gardel elige Buenos Aires. Se conoce de memoria las baldosas de todos los barrios, vigilantea las plazas, se asoma de los puentes, catrerea los bancos de las estaciones de tren, silba y canturrea al ritmo acompasado del descanso laborioso de las almas buenas. Ya te dije, no sé quién es Gardel, Toulouse, Tacuarembó, pero ¿qué importa? Lo único que importa es lo que es. Una mañana de domingo en mi infancia, la picardía inocente de los últimos reos del Café Montecarlo, un desgarro en la conciencia, un exorcismo susurrado como copla. Zorzal, Zorzalito, cantá mi pena un poquito. Son otros indicios de Gardel, las luces de Corrientes miradas desde el bajo, el grito mudo de los burreros perdedores, una imagen en un paredón de Recoleta con la leyenda no me lloren, crezcan, una llovizna fría en un día sofocante, mi viejo cantando, sus ojos se cerraron como un pronóstico, un té sin azúcar, con sabor a final,
la esperanza invicta de los que sueñan despiertos. Muy bien. Buenísimo. Muchas gracias, Ethel. Buenísimo, buenísimo. Gardel, mi relación con Gardel es mi abuela. Ajá. La cantaba desde chiquita, ese zorzal, el zorzal criollo. Y nuestra lucha, me encantó lo de Tacuarembó y Toulouse, ¿no? ¿Qué importa? Y seguimos peleando, no sé dónde es Gardel. Exactamente. Tengo una amiga uruguaya que esas rivalidades que tenemos con los argentinos, ¿no? Y cuando el Papa salió Papa y el Papa era argentino, solo para pelear, decía, ¡ay! ¿Sabías que el Papa es uruguayo, que nació en Tacuarembó? El Papa nació en Tacuarembó. Esas rivalidades rioplatenses. Sí. Pero buenísimo, buenísimo el poema. Realmente, muchísimas gracias. Y los otros también, que nos has mandado, lo vamos a pasar en el link. Les voy a pasar el link ahora a las chicas que pasen a los presentes. Yo agradezco los mensajes que veo en el chat, a todos les gustó, todos los que escribieron por lo menos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos aquí algunas preguntas. ¿Cómo no? Estamos, Oscar? ¿Estamos cansados? No, estamos perfectos, mejor que nunca. Sí. Muy bien. Soy un joven de 60 años, Ethel. Estoy en mi mejor momento. Ah, muy bien, me alegro, porque no queremos cansarte también. Entonces, tenemos la primera pregunta que apareció aquí, no quiero, bueno, hay muchos elogios, ¿no? Déjame ver. Chicas, ¿me pueden ayudar? Alberto Paulo Neto. Ajá. Déjame encontrar. Los lunfardos en Argentina tienen el mismo sentido o significado en Uruguay. Es muy buena esa pregunta. Yo diría que la enorme mayoría sí, pero ojo con algunas palabras, digamos. Sí. Por ejemplo, la palabra fiaca en Argentina quiere decir pereza y en Uruguay quiere decir hambre, ¿no? Ahora, yo encontré en Yacaré, en este poeta de 1916, que usa la palabra fiaca como hambre también. Pero en el lunfardo posterior de Argentina ya no. Y luego hay algunas palabras que, no sé, en Argentina se usa atorrante y en Uruguay se usa bichicome, que tiene un origen en una expresión del inglés, beachcomber, que es rastrillador de playa, ¿no? Son los tipos que recorren las playas rastrillando la arena cuando la gente se fue de la playa para ver si encuentran dinero, algún anillo, alguna cosa de valor para vender. Así que yo diría que en un 95% sí me parece que el lunfardo es común al Uruguay y a la Argentina, pero hay algunas diferencias. Aunque atorrante también se usa, se usan los dos. Bien. Algunas más y otras menos, ¿no? Después Alberto dice, ¿puedes hablar sobre los conflictos de los intelectuales de Florida y los de Caminito, de la Villa? ¿Qué conflictos? No sé a qué se refiere. No sé, Alberto, ¿estás por ahí? Aquí, sí, estoy. Alberto. ¿Sí? Estoy acá. Sí. El conflicto de los intelectuales de Fifi y del Caminito, de la Villa, por ejemplo, Julio De Caro y Borges.
los de FIFI fueron a hacer estudios en Europa. Sí. Julio de Caro y otros quedaron en Buenos Aires. Bueno, no sabría bien, vos te referís a algo que sucedió hace 100 años, digamos, porque Sí, es verdad. Borges estuvo en Europa desde los 9 años hasta los 21, si no me equivoco, volvió en 1921 a Buenos Aires. No sabría exactamente qué decirte de eso, porque a lo mejor antes usaste la palabra Florida. ¿Vos no estarás pensando más bien en las disputas literarias entre Florida y Boedo? ¿No estás hablando de eso? Sí, también. Pero, por ejemplo, hay un tango de Julio que ellos llaman a los intelectuales de la FIFI una forma pejorativa. Voy a ver el tango, no sé si el Bairro o otro. Hay una villa vieja que no me recuerdo ahora. No sé exactamente a dónde apunta la pregunta, no llego a comprender. Fifí es un modo de llamar en lunfardo a una persona fina, o que presume de ser fina y de tener dinero. Pero me parece que es algo tan puntual lo que mencionás que no... Porque además Julio de Caro no escribió letras de tango. Era compositor, un importantísimo compositor, pero no letras. Entonces no lo sé, quizás te refieras a algo que yo ignoro seguramente, no lo sé. Sí, voy a ver nuevamente. Gracias, Oscar, por tu atención. Bueno, aquí tenemos, gracias Alberto, aquí tenemos un comentario de Graciela, que es su coterránea, la profesora. Graciela, estás por ahí. Graciela es compañera nuestra también, es de Balcarce. Ajá. Y vive aquí, es profesora de literatura. Y dice aquí, foi feito também pelos familiares das vítimas da ditadura. No sé si queréis comentar, Graciela. Hola, Etel. Sí, estaba comentando sobre los scratches que a los que Oscar se refirió, que aquí también fueron copiados, vamos a decir, o incorporados por los familiares de los presos políticos y desaparecidos, y se llaman scratchos. Ajá. O sea que lo que Oscar comentaba que se hacía en España con los políticos, acá se hace hasta recientemente se hicieron, ahora ya no en estos tiempos, pero en fin, nada, comenté justo cuando él lo estaba diciendo. Bien. Hola, Oscar. Un placer. Hola, Graciela, mucho gusto. Encantada. Muy bien. Hay una pregunta de Cayo. Sí. La influencia de la lengua africana en el lunfardo. Pregunta Cayo. Sí, concretamente, digamos, hay algunas palabras africanas en el lunfardo, efectivamente. Casi todas nos han venido vía Brasil. Por eso cuando yo explico cuáles son los africanismos que hay en lunfardo, normalmente también hablo de los brasileñismos que ha tomado el lunfardo. Por ejemplo, la palabra bondi, ¿no? Y bueno, en general, la mayoría de estas palabras derivan de una lengua del centro de Angola que se llama quimbundo. Esa es la lengua prestamista por excelencia en el lunfardo. Puede haber alguna otra palabra de otras lenguas, quiero decir, hay palabras que no sabemos de qué lengua son. Por ejemplo, la palabra tango. No se ha identificado todavía de qué lengua es. Se sabe que es, sin ninguna duda, por ese sufijo ng
que es una palabra de una lengua bantú, porque el sufijo ng es propio de la familia de las lenguas bantúes, pero hay más de 200 lenguas bantúes, y entonces no lo sabemos con seguridad. En cambio, por ejemplo, la palabra quilombo es una palabra clarísima que se usa en el lunfardo argentino, y que la hemos tomado del portugués de Brasil. Es una palabra clásica del quimbundo. En quimbundo, quilombo significa reunión. Eso explicaría el uso que ha tenido en Brasil en el siglo XVII, por ejemplo, en la historia del quilombo dos Palmares, con la rebelión encabezada por Zumbí y toda esa historia. Pero la palabra quilombo entró a la Argentina con el significado de prostíbulo, que no tiene nada que ver, entiendo, con los valores que puede tener quilombo, que pudo haber tenido la palabra quilombo en el Brasil. Y luego cambió el significado y empezó a significar, o amplió el significado, y empezó a significar también lío, problema, confusión. Bueno, es una palabra muy usada. También viene del quimbundo la palabra milonga, ¿no? Milonga es una palabra que está en plural. La palabra en quimbundo es mulonga, y mulonga significa palabra. Milonga es el plural palabras, ¿eh? Y esto tiene que ver con el origen conversado de la milonga. La milonga originariamente era lo que alguien casi susurraba más que cantaba sobre un fondo de guitarra, sobre una guitarra. Bueno, luego se empezó a llamar milonga a esa música que acompañaba el recitado, y luego también se empezó a llamar milonga a cualquier reunión en la que se tocara música, y luego en cualquier reunión en la que se bailara. Y con el tiempo la palabra milonga tiene usos técnicos, ¿no? Es un género paralelo al del tango. Cualquiera que baile tango y que vaya a una milonga a bailar sabe que también hay tandas o sets de milongas que se bailan mucho más rápido que el tango, a mayor velocidad, ¿no? Una palabra muy rica, y es una palabra que es del quimbundo también. Muy bien. ¿Cuánto estamos aprendiendo, eh? Maravilloso. Suelen Díaz también pregunta sobre la influencia de las lenguas indígenas en el lunfardo. Sí, también hay eso, por supuesto, ¿no? Hay algunas palabras tomadas del guaraní, poquitas. El guaraní tiene mucha importancia, bueno, es lengua nacional de Paraguay, además del español, pero tiene mucha importancia en las provincias del norte de Argentina, mucha penetración, y ha llegado algunas palabras del guaraní al lunfardo. Ha llegado alguna palabra del araucano, como la palabra pilcha, por ropa, ¿no? Una palabra muy usada todavía hoy, pilcha, y el verbo empilcharse, como vestirse, etc. ¿Pollera también? No, pero pollera es palabra española, ¿no? Española. Sí. No, y la mayor parte de los préstamos de lenguas originarias o aborígenes vienen del quichua. La palabra pucho que nombramos antes es una palabra quichua. Sí. Muy bien. Después, español con Débora. Débora, pregunta, ¿el fenómeno del voceo tiene relación con el lunfardo? No, Débora, no, para nada. El fenómeno del voceo es un fenómeno traído por los primeros conquistadores, ¿no? Hay una parte del sur de España, de Cataluña y de las islas donde se usa el voceo en España, y ha llegado así, pero no tiene nada que ver con el lunfardo, no. Está presente en el español rioplatense, sí, pero no... Pero... Sí, de la misma manera que está presente en el español de Colombia, muy presente. Muy presente. Hay en Chile de otra manera, ¿no? Sí.
Hay en Centroamérica, en algunos países se usa el voceo también, sí. Muy bien. Cayo, hay una pregunta de Cayo de nuevo. Cayo, ¿querés hacerla, Cayo? Cayo es encantado con el tema del lunfardo. Cayo, ¿la querés hacer, Cayo, vos? ¿O yo? Sí. Para leer la pregunta. Eso. Profesor, yo tengo una pregunta acerca de la sobrevivencia del lunfardo. ¿Podríamos decir que la sobrevivencia del lunfardo también coincide con el momento en que en el tango estuve recuperando su importancia, gracias a Julio Sosa y el escritor Borges, por ejemplo, de la Argentina? Porque tuve una época que la música extranjera, como británica, estadounidense, estaba ganando mucha fuerza. Gracias a Julio Sosa, estuve recuperando su importancia. Y el lunfardo. Bueno, bien, una cosa es el tango y otra cosa es el lunfardo, ¿no? Yo también me dedico al tango. Y el tango, es cierto que a partir de mediados de la década del 50 empezó una importante decadencia. Muchos atribuyen esa decadencia a la llegada de músicas extranjeras y sobre todo al éxito de ritmos como el rock and roll, digamos así, pero menciono solamente uno, y luego la Beatlemanía y todo eso. También es cierto que las orquestas de tango habían llegado a una especie de límite creativo y que los jóvenes ya no estaban interesados en el tango. Ahora, yo diría que en la etapa histórica del tango, el lunfardo está muy asociado a las letras de tango, pero no crean ustedes que todas las letras de tango usan lunfardismos. Yo creo que más de la mitad de las letras de tango no utilizan lunfardismos, ni uno solo, ni uno solo. Así que la suerte del tango y del lunfardo fueron juntas durante algunas décadas, pero luego se separaron, ¿no? El lunfardo nunca necesitó de recuperar la importancia que tenía, porque la siguió teniendo, aunque los hablantes no se enteraran de eso, ¿no? Porque quizás yo, si paro a un señor de mi edad en la calle y le pregunto si usa lunfardo, probablemente me diga, no, yo no uso lunfardo. Y si me siento con él en un café y tomamos un café media hora, podría yo hacer una lista de 30 o 40 palabras en lunfardo que él usa conmigo, ¿no? Así que no creo que haya pasado eso respecto del lunfardo. Borges, por otra parte, detestaba el lunfardo, ha llegado a decir que no existía, bueno, cosas terroríficas, ¿no? Con mucho humor siempre, de una manera muy inteligente, pero bueno, no, justamente Borges no usa el lunfardo prácticamente nunca. Escribe milongas en la década del 60, tiene un libro hermoso de milongas, se hizo un disco maravilloso cantado por Edmundo Rivero con música de Astor Piazzolla, con las milongas de Borges. Sin embargo, ahí no hay ninguna palabra en lunfardo. Julio Sosa representó un pequeño repunte en el consumo del tango entre los jóvenes, pero pobre, fue un tipo que murió muy joven en un accidente automovilístico, murió en 1963, y digamos que en Buenos Aires, era uruguayo, siempre se reivindicaba como tal, pero en Buenos Aires triunfó como cantor de tangos no más de 5 o 6 años, que fue un momento muy especial, pero luego, claro, murió. El tango entró en una especie de letargo hasta la década de 1980. Letargo quiero decir, los viejos compositores y músicos de tango siguieron componiendo, actuando y cantando, cada vez en lugares menos populares, por decir así, ¿no? Cada vez menos en la televisión, en la radio. Pero en la década del 80 empezó una renovación que vino por el lado de la danza. Mucha gente empezó a interesarse por bailar tango y empezaron a aparecer
chicos de 15, de 18 y de 20 años, chicos y chicas, haciendo tango de vuelta, ¿no? Y creando nuevo tango, que es lo que pasa hoy. Hoy tiene una gran vitalidad el movimiento del tango joven en la Argentina, pero por supuesto ya no es el tango un género popular. La gente común no escucha tango, y las personas que van a bailar tango a una milonga ya no son mucamas, planchadoras, chicas que trabajaban en una fábrica o niñeras, son arquitectas, profesoras de literatura, psicoanalistas. Ha cambiado mucho eso, ¿no? Es otro público, es una música más de élite, y tiene un gran valor y a mí me encanta. Yo de hecho voy a escuchar tango muy habitualmente, pero bueno, la gente del pueblo no va a escuchar tango. Esa es la verdad. Muy bien. Sí, o sea que hoy día esto es otro movimiento, ¿no? Sí, entiendo que también en la música brasileña ha pasado eso con alguna clase de artistas. Estoy pensando en Gilberto Gil, en Caetano. Digamos, son artistas que por más que sean conocidos por todo el mundo, bueno, si hacen un show, me parece, o si sacan un disco, no venden millones de discos, como sí podría pasar con un cantante actual de trap o de rap, ¿no? En eso lo mido, ¿no? En el nivel de consumo de sus discos, de los boletos para sus shows y demás. Eso digo. Aquí hay otra pregunta que dice, hay un momento, profesor, no sé si es verdad, hay un momento en que el lunfardo fue prohibido en las radios durante la dictadura de Pedro Pablo Ramírez. Sí, efectivamente. Sí, no solo en las radios, digamos, una prohibición que duró varios años, que empezó en esa dictadura del gobierno militar de 1943 y que continuó, no sé si por desidia o por ignorancia, en los primeros años del gobierno constitucional de Perón. Perón asumió el gobierno, la presidencia, por elecciones libres en 1945, y la censura continuó más o menos hasta 1950, momento en el que compositores, autores de tango y de teatro y letristas de tango fueron a ver a Perón, pidieron una audiencia con él y le pidieron por favor que se levantara esa censura. Perón dijo que él no estaba al tanto de eso, y posiblemente sea verdad, ¿no? Y bueno, y a partir de ese momento empezó a aflojarse otra vez la censura. El problema no era solo en la difusión radial, sino que además los discos había que grabarlos con las letras depuradas del lunfardismo, ¿no? Y muchos autores, en unas letras con muchas palabras en lunfardo, han tenido que cambiar la letra completa de la canción. Le ha pasado a Celedonio Flores con El Bulín de la calle Ayacucho, le ha pasado con Mano a Mano, con un tango muy famoso de él, que han tenido que escribir otra letra, y esa otra letra es horrible, además. Sí, es espantosa, ¿no? Pierde todo, ¿no? Claro, claro. Buenísimo. Bueno, Oscar, la última que creo que tenemos por aquí, no sé si se me perdió alguna, es si te parece a ti que la palabra quilombo te parece racista, pregunta Débora. Me da la impresión de que no, digamos, los primeros usos de quilombo en la Argentina, que son aproximadamente de 1870, indican prostíbulo, pero un prostíbulo que podría tener prostitutas de cualquier origen, ¿no? Aborígenes, europeas, criollas o negras. No hay específicamente una ligazón
en el imaginario lingüístico argentino, no hay una unión o un link entre la palabra quilombo y una idea racista. No, en absoluto. Sí, lo que pasa es que aquí en Brasil tiene esa connotación. Ajá, claro. Por eso que lo preguntas, ¿no, Débora? No sé si Débora quieres decir. Sí, dice, gracias. Bien, la verdad es que otro día estaba viendo un video en Instagram y dijeron que hay algunas palabras que se usan mucho en Argentina que tienen relación con los quilombos, y tiene como otra palabra que me acuerdo ahora es trabajo negro, ¿no? Que se usa mucho para el trabajo informal. Entonces parece que estas cosas que están relacionadas a lo ilegal, a lío, ¿no? Que quilombo también se usa para lío, relacionadas a las personas negras. Por eso te pregunté. Mira, me parece que no, con relación a trabajo en negro, no trabajo negro, trabajo en negro, se opone a trabajo en blanco, en el sentido de con todos los papeles en regla, en blanco y en negro. Y eso no se usa solamente en la Argentina, se usa en toda Hispanoamérica, incluida España. Así que no, digamos, voy a decir algo que puede sonar un poco violento. Espero que quien escuche esto después no me haga un juicio. En la Argentina existe mucho racismo, pero el racismo que existe en la Argentina no es con las personas de color, no es con personas afrodescendientes, es con descendientes de aborígenes. Ese es el gran racismo que hay en la Argentina. Y a esos descendientes de aborígenes habitualmente se los llama negros. Pero no son negros porque tengan en su árbol genealógico un antepasado africano. Digamos, tienen la piel más oscura que un hijo o un nieto o un descendiente de europeos, pero no es porque sean de raza negra o tengan nada que ver con el África, digo, ¿no? Pero sí hay racismo en la Argentina, eso es así, efectivamente. Como en todos lados, lo que pasa es que en la Argentina hay más indígenas que negros. ¿Será por eso? Absolutamente. Digamos, en la Argentina, cuando yo era niño, nunca en mi vida vi una persona negra en la calle, nunca, no había. Sí. Ahora hay muchos que son unos muchachos que vienen de Senegal, son inmigrantes, que vienen de Senegal y que son vendedores ambulantes y están en la calle, se ven muchos, ¿no? Y algunos se van casando con chicas argentinas, evidentemente, y se ven algunos niños negros. Pero no fue lo habitual jamás en la Argentina en general y específicamente en Buenos Aires, que es lo que yo más conozco, ¿no? No es como Uruguay, quiero decir. Sí. Sí. Aunque en Uruguay también hay pocos, ¿no? Y todos fueron mandados a la guerra. Sí, sí, ¿no? Es lo que pasó en la Argentina también. Argentina también. Por supuesto. Sí. Terrible. Nuestra historia en ese tema es vergonzosa, lo mismo con los indígenas, ¿no? Con los indios. Sí. Acá en La Plata también vi muchos de Senegal, dice. Sí, en muchas ciudades argentinas hay. Sí, ya hace unos 20 años que pasa eso. Sí, efectivamente. Muy bien. Entonces estamos llegando al final. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere abrir el micrófono, decir algo, preguntarle algo más. No queremos más tomar tu tiempo. Ya nos pasamos de la hora. Ya son las 8. Muchísimas gracias, Oscar. Fue maravilloso. Aprendí muchísimo
conocerte, todo muy claro, tu poesía maravillosa. Esperemos que podamos hacer otros eventos como estos. Estamos aquí a las órdenes, cuando quieras, al vivo, poder reencontrarnos. Muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido. Con mucho gusto, Ethel. Yo voy a estar dispuesto, por supuesto. Si quieren que hagamos otra reunión de este tipo o que hable sobre algo en particular, lo podemos arreglar con tiempo y lo conversamos. Por supuesto que sí. Y ojalá tengamos la oportunidad de conocernos todos personalmente en San Pablo o en Buenos Aires, porque también podría ser que todos ustedes viniesen aquí y nos encontremos. ¿Cómo no? Compartir una comida, una copa. Wow. Yo también les quiero agradecer a esta clase tan diversa, tan necesaria para estos tiempos, Oscar, porque aprendimos muchísimo, aclaramos mucho, ¿no? Lo que es esta cultura tan vecina, tan cerca, pero tan distinta como toda nuestra Latinoamérica, ¿no? De la diversidad. Y una vez más, agradecidísima por todos estos minutos de bastante conocimiento y cambios, ¿no? Y intercambios. Muchísimas gracias. Que vengan otros. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchos agradecimientos aquí y nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. Gracias a todos por participar. Adiós. Sí, gracias a todos los presentes, a todos, a todas y a todes. Eso, muy bien. Chaucito. Que pasen lindo. Gracias. Muchas gracias, chicas. Chaucito. Que pasen lindo. Chau, chau. A vos también, profesora. Muy bien, gracias.